Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro par de relatos de la producción cuentística de nuestra tierra colorada, Ñaneretami, Paraguay. Los dos breves relatos escogidos para hoy se titulan Conversación en el Hospital y Los Ojos de Brunilde y son de Bernardo Neri Farina, distinguido en junio de 2018 por el Rectorado de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, con una plaqueta de honor al mérito por su destacada trayectoria profesional fortaleciendo la educación paraguaya. Y es autor de El Último Supremo, la crónica de Alfredo Stroessner, publicada en 2003, obra que se convirtió enseguida en bestseller y que ya va por su quinta edición, probablemente por ser libro de consulta necesaria para investigadores y estudiosos de la historia y política paraguayas, en especial de los últimos 100 años. Con respecto a los textos de hoy, Conversación en el Hospital y Los Ojos de Brunilde, ambos están incluidos en A su ficción, Cuentos Asuncenos, de 2024, su libro de cuentos más reciente. Y es desde donde les voy a leer los dos breves relatos. Como siempre les decía a mis estudiantes, el título y las primeras oraciones de un texto narrativo son a menudo importantes porque reflejan elementos significativos de la obra, sobre el tema, el escenario, el personaje o los personajes y hasta aspectos de la estructura formal. En estos casos podemos deducir del primer título, Conversación en el Hospital, que la acción se sitúa en un hospital. Y de leer las primeras líneas, sabemos que la conversación tiene lugar por la noche. El cuento empieza así: como a las 9 de la noche comenzaron a irse. Leemos después que es Nochebuena y en la oración siguiente que la conversación del título es entre el narrador protagonista y su madre hospitalizada en el viejo hospital de clínicas. ¿Y qué podemos deducir del título y de la primera parte del segundo microrrelato? Los ojos de Brunilde. En este caso, el título hace referencia a una cualidad física, los ojos del personaje recordado y evocado en este relato. Brunilde Guyari Brun de Massi, nombre completo registrado en las dos últimas líneas del texto. De leer las primeras 10 líneas, deducimos que este relato capta el recuerdo de una tarde amena y cálida de charla, evocaciones y merienda en casa de Brunilde, entre ella y el narrador protagonista del cuento. ¿Qué tienen en común estos dos microrelatos? En primer lugar, ambos están narrados en primera persona desde la perspectiva del recuerdo del narrador, que es a su vez personaje testigo y autor. En los dos casos, el escenario es un lugar interior de un edificio, salón de hospital en el primer texto y sala de una casa en el segundo. Y también en ambos relatos, la narración recoge el recuerdo de los últimos tiempos de dos seres muy queridos del narrador autor: su madre, en conversación en el hospital, y una amiga de mucho tiempo en Los Ojos de Brunilde. Y ahora mejor pasamos a la parte más interesante de estas presentaciones,
en este caso, mi mini entrevista con Neri. Le pedí primero que me cuente algo de la génesis de su libro A su ficción. ¿Cómo y cuándo nacen los textos incluidos allí? Y a eso me respondió textualmente. A mediados del 2023 me ganó la ansiedad por publicar un libro de cuentos. Tal vez como consecuencia de varios talleres que había dirigido y del reclamo de los participantes para que no me quedara solo con los pecadores del Vaticano, mi primer cuentario. Tenía ya entonces algunos cuentos y otros esqueletos. Y todas las noches escribía lo que se me ocurría. El proceso más difícil fue pulir cada relato. Y luego aproveché el libro para elaborar un breve ensayo sobre el cuento, para desmitificar algunos conceptos que juzgo arcaicos sobre este género o subgénero. Me apoyé mucho en un ensayo de Roa Bastos, que permanece inédito y cuya copia me había facilitado Mirta Roa. Fin de esta cita. Luego, específicamente le pregunté, ¿cómo y cuándo nace Conversación en el Hospital? Inspirado en una experiencia real, en una vivencia que sucedió una noche de Nochebuena en el Hospital de Clínicas con tu mamá, o es mezcla de realidad y ficción. Este texto surgió cuando de la revista Viva del diario Última Hora me pidieron que escribiera sobre una experiencia navideña. Decidí recordar la Nochebuena que pasé acompañando a mamá, que estaba internada en el viejo Hospital de Clínicas. Fue una experiencia que no olvidaré nunca y decidí contarla tal cual la viví. No me interesa la etiqueta literaria que le pongan, cuento, relato o lo que sea. Fin de la cita. Y le hice la misma pregunta ahora para Los ojos de Brunilde. He aquí su respuesta. Ese texto lo escribí cuando falleció doña Brunilde Gullari de Masi, recordando nuestras tertulias en los tiempos en que estaba yo escribiendo un libro biográfico sobre su marido, el doctor Rafael Masi Pallarés, fallecido años atrás. Aquellas habían sido unas tardes entrañables con doña Brunilde, quien me demostró siempre un afecto que no olvido. Ella era poesía pura y eso quise evidenciar en ese relato. Fin de esta cita. Mi última pregunta, como casi siempre en estas entrevistas, fue la siguiente. Si vos estuvieras en mi lugar presentando estos dos cuentitos tuyos, ¿qué les comentarías a los oyentes de la radio para que comprendan mejor tu Conversación en el Hospital y también Los ojos de Brunilde? Nuevamente, aquí va la respuesta de Neri, sus palabras tal cual. Ambos textos escapan de la estructura del cuento convencional moderno. Creo que Conversación en el Hospital y Los ojos de Brunilde se remontan estilísticamente a las narraciones tradicionales muy antiguas, en que el ser humano relataba apelando a la voz poética que abrigaba a la realidad de la inclemencia de lo prosaico en el momento de contar hechos. Ambos son textos en que se solidarizan sentimiento y estilo. Fin de todas las citas. Y bueno, después de todo esto, ahora sí los dejo ya con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de los dos breves relatos de Bernardo Neri Farina. Y aquí va el cuento de Bernardo Neri Farina, titulado Conversación en el Hospital. Como a las 9 de la noche comenzaron a irse, uno por uno,
Cada cual tenía el compromiso marcado. Había que preparar la cena, la mesa, acicalarse, prender la vela al niño en el pesebre, enchufar las luces intermitentes en el nevado plástico del arbolito. Era Nochebuena, claro. Como a las 10:30 nos quedamos solos, mamá y yo. Solos es un decir, porque en la sala había otra gente. Una geografía humana silente en la que el eje de cada núcleo era una enferma tendida en la cama, y al lado un acompañante custodiando la soledad. Cosa notable, todos los acompañantes eran varones en esa sala de mujeres del viejo hospital de clínicas. Me senté en una butaca al lado del lecho de mamá, en forma paralela al mismo y mirando el rostro de ella. Me tomó de la mano y nos largamos a hablar de todas aquellas cosas que exorcizan el dolor. Retornamos a las calles arenosas del barrio de mi niñez. Volvimos a vender portacenos con espuma de nylon en su mercería del Mercado 4 en los primeros años 60. Hicimos un alto para sorber un helado en el Ñandú, mientras el tranvía rechinaba al tomar la curva de los rieles en Colón y Carlos Antonio López. Fuimos y vinimos, saltando los tiempos sin cronología precisa. De pronto arreciaron los petardos y los custodios de las soledades se inclinaron hacia su cama custodiada. Yo hice lo mismo para dejar un beso en la mejilla de mamá. Poco después del primer centelleo de la Navidad del 2003, ella se durmió y salí al pasillo. Ahí estaba la gente. No había el glamour de la Navidad de noeles rojos e inflados, pero vibraba la espléndida emoción de la pobreza solidaria con la pobreza. Todos compartían el pan dulce, pero más que eso, todos compartían el prodigio de darse el uno al otro por el simple hecho de que esa era la noche, la del niño perdurable. ¿Quién pudiera dudar del milagro viendo a esa gente? Mamá vivió algunos meses más. 2 días después de la tragedia de Huehuabolaños, que sacudió a Asunción, dejé mi guardia filial para ir a comprar unas empanadas del Leo. Cuando volví, mi hermana estaba parada frente a la sala. Su mirada me lo dijo. Mamá aprovechó mi ausencia para morirse en silencio. En ese momento me vino el recuerdo de aquella noche de noches y me surgió un inubicable feliz Navidad, mamá. Extraño, ¿no? Siendo que era el 3 de agosto del 2004. Fin de este cuentito. Y aquí va otro cuento de Bernardo Neri Farina, titulado Los ojos de Brunilde. Sus ojos me abrazaban con calidez, mientras su voz iba llenando la sala con esa modulación perfecta que denotaba su cultura vivaz, dosificada con elegancia. Sus manos eran el puente a través del cual descendían sobre la mesa desde la prodigiosa mente sus memorias certeras. No eran recuerdos, simplemente. Eran vivencias plenas que siempre estuvieron en ella jugueteando en el tiempo. Entre el café humeante y las masas que coreaban sus sabores, la vi a Brunilde pequeña de la mano de papá Bruno Gugliari, el legendario intendente de Asunción, con el inquieto y travieso Hermann, auscultando el rumor del lago en San Bernardino.
La oí fantasear en el piano de mamá Ana Brun con una rebelde melodía de Albinoni. La acompañé en el pletórico recibimiento al tío José P., coronado con aquel tonante discurso de orador ático en el 46. En un momento cambió de rumbo y me llevó de la mano, cual Alicia a través del espejo, hacia un paraíso donde me señaló aquel niño que rengueaba visiblemente, pero era el más inquieto de todos. Y de ahí partimos raudamente, surcando colores, hasta que me dejó en una iglesia, para que la viera en aquella ceremonia de julio del 53. Ella vestía de novia. El novio rengueaba visiblemente. Brunilde había cumplido un deseo. Se había casado con un hombre de ciencia tal como se había propuesto cuando falleció su papá, uno de los primeros científicos de la química en el Paraguay. Ahora, quien pondría ciencia en la casa sería el doctor Rafael Massi Pallarés, médico investigador de todo aquello que se pudiera investigar. Y en medio de una austeridad espartana, Brunilde fue la matrona sobre la que se erigió el edificio de una sólida familia. 10 hijos, entre ellos mi hermano Bruno. El sol se metía horizontal en la sala. El café dejó de humear y las masas se esfumaron. Todo se repetiría en tantas tardes. Brunilde, generosa y radiante, me tendía siempre los lazos de su afecto, rememorando y celebrando mis antiguas tertulias con el científico Rafael. El tiempo fue cobrando su cuota de apuros. La presencia de Brunilde la iba reteniendo ya solo con las fotos que me enviaba Bruno a cada tanto y las noticias de ella. Se está yendo, me dijo Bruno en la mañana de un jueves, y comencé a prepararme para que Brunilde no se fuera nunca de mí. Así volví a aquella tarde cuando, ante el café humeante y las masas festivas, sus ojos me abrazaban con calidez, mientras su voz iba llenando la sala con esa modulación perfecta. Y ahí me quedé con ella, en esta asunción que la cobijó mansamente para siempre. Brunilde Guyari Brun de Massi falleció el 27 de marzo del 2020 en plena pandemia del coronavirus. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Bernardo Neri Farina. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Bernardo Neri Farina nació en Asunción en 1951. Periodista, escritor y docente universitario. De larga trayectoria periodística en la prensa local, en diarios y suplementos culturales, Hoy, La Tribuna, ABC Color, Bernardo Neri Farina es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y miembro del Pen Club del Paraguay. Fue coautor con el doctor Rafael Massi Pallarés de la serie 100 paraguayos del siglo XX, 1999-2000, editado como fascículos en el diario Última Hora, y guionista de televisión para los programas periodísticos de Bruno Massi. De su prolífica producción de libros publicados, se destacan en particular El Último Supremo, la crónica de Alfredo Stroessner, 2003, Crónica Histórica, Premio Revelación Cultural, 2003, Best Seller del año. Los Pecadores del Vaticano,
Cuentos políticos, 2006. El siglo perdido, 2010, novela. Crónica de la Primera República, Paraguay, 12 de octubre de 1813. De 2013, ensayo histórico. Fuego pálido, 2014. Premio Novela Lidia Guanes. Y Breve Enciclopedia de Paraguayos Olvidados, 2020. Sus dos últimos libros publicados son El Paraguay bajo el poder militar, de 2022, y A su ficción, Cuentos asuncenos, de 2024. Es también coautor con Álvaro Ayala de 628 notables inmigrantes, de 2015, y tiene además reseñas y ensayos incluidos en semanarios y revistas varias, como Tiempo 14, La Opinión, Cartelera, Z, como también cuentos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.